Hoy voy a vivir una de las celebraciones más patrióticas y emocionantes de todo Chile, el Día de las Glorias Navales. Qué lindo uniforme y arriba es como... ¡Viva Chile! ¡Abajo el ruso! ¡Viva la concha de tu madre! Y le gritan merluzo, que se vaya, que se vaya. Si eso hubiera sido en Cuba, cada día Chile me sorprende más. Estamos tratando de buscar un lugar, pero es que yo soy bajita, caballero, de aquí creo que no voy a ver nada. Yo como cubana les aseguro que jamás he visto algo así. Es más, esto en Cuba es imposible. Y hoy les voy a contar por qué. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. La historia es que nos hemos quedado atrapados acá y la verdad es que no sé nada porque quisiera estar frente al monumento para alcanzar a ver algo, pero habría que meternos por acá y tratar de avanzar. Permiso. Caballero, yo creo que esto es lo más cerca que podemos estar de acá, que es donde se va a hacer todo el acto. En fin, que ustedes saben que yo soy bajita. No voy a ver nada. Bueno, daré saltico. Sí, sí, le, ¡viva Chile! Animando la cosa, porque aquí todo el mundo estamos como que firme, no hay para dónde moverse, no cabe un alfiler aquí. Se supone que comenzó ya la ceremonia, que luego hay una ofrenda floral. Es que el 21 de mayo se conmemora el combate naval de Iquique, donde el capitán Arturo Prat dio su vida por la patria y se hunde la corbeta Esmeralda. Ese día quedó grabada en la historia y los corazones de todos los chilenos. Y hablando de Iquique, recuerdo cuando llegué de Cuba hasta Chile hace casi 2 años. Tuve que pasar por varios países y ojalá en ese momento hubiera tenido algo que hoy sí tengo. Y es mi eSIM Saily. Mira, qué estrés me hubiera ahorrado buscando una wifi donde quiera, comprando una SIM física y además entrando y sacando la SIM con el arete, porque a esa hora el pinchito no aparece. Pero ¿qué es una eSIM? Es una SIM virtual con la que tienes internet en cualquier parte, a donde quiera que vayas, y te ahorras muchísimo dinero en las tarifas de roaming. ¿Cómo hacerlo? Sencillito. Lo primero es instalar la aplicación de Saily en tu teléfono. Luego seleccionas el plan que más se adapte a ti y si al momento de pagar pones mi código NAURI, pues vas a tener un 15% de descuento en planes de datos de internet. Es importante que instales la aplicación antes de salir para tu viaje, para cuando llegues a tu destino puedas decir: mamá, llegué bien, mi amor, llegué bien, para que busques hospedaje, para que te orientes o busques transporte. Es que la verdad esta eSIM Saily es bien económica y además práctica, porque no tiene tarifas adicionales en el extranjero, por lo tanto pagas lo que realmente necesitas. Tiene precios súper competitivos, por lo que es para todos los bolsillos. Está disponible para más de 190 países y 8 regiones. Además que si tienes cualquier problemita, tú contactas al soporte porque está trabajando 24/7 y está disponible tanto para Android como para Apple. Así que ya tú sabes, aprovecha este ofertón y me cuentas cómo te fue. Ahí te lo dejo. Seguimos. ¿Vieron, caballero? Ya lo estoy viendo, pero por el teléfono. Mi última estrategia. Por YouTube. Clarito, clarito lo veo todo ya. No hay de otra. A falta de pan, ¿sabe? ¡Ay, qué lástima! Estoy perdiendo todo. ¡De corazón! ¡Sí! Sí. Le. ¡Viva Chile! Ahora el amigo estaba diciendo que las mujeres chilenas tenemos garra, tenemos fuerza, que gritaron más ahora chichi chile lele. Y ahora los hombres nada más.
Sí, los hombres tuvieron más fuerza. Pero él es completamente del pueblo, no es un animador que mandó el gobierno para decir, ve a animar la fiesta. No, no, esto es totalmente espontáneo. Y qué lindo como hay una asistencia. Los pitos al presidente porque llegó el actual presidente de Chile, Gabriel Boric. Lo están pitando muchísimo. Y le gritan merluzo, que se vaya, que se vaya. Si eso hubiera sido en Cuba, viene la policía y se los lleva a presos. Nadie se puede atrever a hacer esto un acto. Wow. Cada día Chile me sorprende más. Aquí sí hay libertad de expresión. Mi mamá por allá me levanta los ojos y hace como diciendo, oye, lo que están diciendo el presidente, tendrá problemas. El himno. Ahora sí me sale el himno, caballero. Que te dio por baluarte el Señor y ese mar que tranquilo te vayas te promete futuro esplendor y ese mar que tranquilo te vayas te promete futuro esplendor. Recibe los muros que la tumba será de los libres y el asilo contra la opresión. Mi parte preferida es esa. O el asilo contra la opresión. O el asilo contra la opresión. ¡Viva! ¡Qué orgullo! Estoy demasiado emocionada. De verdad, me siento súper emocionada. Sashay, otra sashay. Gracias. Caballero, ahorita todos esos pitos que están sintiendo, todos esos pitidos es para Boric, le están gritando de todo, que se vaya al sinvergüenza. O sea, solamente gritándole al Boric cualquier tipo de insulto. Es que no puede asomar la cabeza ahí en el acto, que enseguida están gritándole 80 cosas por tu vida. Y todavía la gente sigue pasando con la esperanza de que acá se vea mejor. Pero es que no hay ni espacio, ni se ve nada. Nada. Todos los que están asistiendo aquí es de forma voluntaria, o sea, todo el pueblo ahora mismo aquí vino a honrar a sus héroes, a recordar la historia. Y es bien diferente a Cuba, porque en Cuba primero no se hace un desfile de este tipo jamás y nunca. De hecho, el gobierno no quiere que amen a las Fuerzas Armadas, al contrario, quiere que les teman. Y en Cuba sentimos eso, miedo hacia las Fuerzas Armadas, porque reprimen todo el tiempo. Venir acá y ver cómo todo el mundo asiste de forma voluntaria me llena de orgullo, porque si fuera en Chile, por ejemplo, el 1 de mayo obligan a los trabajadores a ir al desfile. Si no vas, te descuentan el día y tienes 1000 represalias por no ir al desfile. Entonces, ningún tipo de desfile en Cuba es voluntario, tienes que ir bajo amenaza. Y en Chile, miren, todos estamos hoy aquí por amor a la historia, por amor a los héroes. Qué bonito, sin estar obligados. Todo el mundo se levantó temprano y vino para acá. Incluso en esta posición en que estoy yo, que no vemos nada, pero sí se siente todo ese amor, todo lo que representa el día de hoy, aunque no veamos prácticamente nada de aquí. Es justo las 12:10 de la tarde cuando se hundió la corbeta Esmeralda y ahora mismo están sonando 21 cañonazos en total. Se escuchan potentes los cañonazos. Me erizo. Yo creo que irán cerca de 10 cañonazos ya.
Ya terminaron los 21 cañonazos y la verdad que se sintió súper solemne, nadie hablando, desde los más jóvenes hasta los mayores se siente el respeto. Según lo que me han contado mis amistades, ahora debería bajar el presidente junto a la Cámara de Diputados al donde están los restos de Arturo Prat. Y luego, después de esto, ellos suben y el presidente da la hora de comenzar el desfile. Todo lo que pasa hoy es noticia y es increíble como todos hoy aquí se unen desde lo más pequeño hasta lo más grande. Siento yo como una bulla y cuando miro al cielo, ahí está volando un globo de esos que tienen helio y la gente, oh, se fue, se fue. No sé, quizá para ustedes es común, pero a mí se me hace súper curioso que todo el mundo se una hasta para eso tan pequeño y de forma tan, ¿sabes?, tan bonita, tan inocente. Logré aquí posicionarme un poquito mejor. En Alexandra aquí delante. Aquí es donde estaba antes y ahora estoy en este escalón. Lo voy a ver desfilar por aquí un poquito mejor. Esa es mi esperanza. Ahora sí, caballero, ahora sí van a pasar por aquí. ¡Bravo! Uy, mira, así con los sables. Caballero. Qué lindo uniforme. Y arriba es como, mira, y los marinos, aviadores. Sí. Son los aviadores que son los que pasan mirando por el costado. ¿Y los carabineros? Y nuestros carabineros de Chile, orgullo de Chile. Qué orgullo, caballero. Qué emocionante este momento. Vale la pena esperar todo este rato aquí de pie para sentir todo esto. Es patriotismo puro. Y ahora la escuela naval. Pero qué uniforme más lindo. Me encantan sus guantes blancos. ¡Viva! Y es como un fusil sable, algo así. Es un fusil con bayoneta. Ah, un fusil con bayoneta. Wow. Me encanta el fusil con bayoneta. Fusil con sable, como decía yo. Y lo que llaman detrás es como una especie de mochila. No, hoy día es un adorno. De adorno. Las mujeres de la escuela naval. Qué orgullo, ahí representando, ¿no? Mira, mi mamá, ella se posicionó. Mamá. Qué diferencia. Hace un rato abuchaban a Boric y ahora halagos hacia el comandante de las Fuerzas Armadas. Mira, como un trombón blanco. Qué cosa más hermosa. Oye, se está haciendo aquí dificilito grabar, porque todo el mundo pasa por este pasillo. Todo el mundo, miren cómo van viniendo acá. Todo el mundo, permiso, permiso, pero siempre el chileno muy educado. Wow, con el estandarte. Wow, qué privilegio estar ahora mismo aquí. Gloria. Bravo. Bravo. Es que cada uniforme es un espectáculo. ¡Ay! Me encanta este uniforme de marineros, como el clásico que uno ha crecido viendo, que es el sombrerito. Y este también es una bayoneta, pero como que arriba es un poquito más oscura. ¡Viva! 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 Ah, muchachos, orgullo de Chile.
mira cómo gritan y les dicen gracias, gracias. Gracias por defendernos. ¡Ahí viene! ¡Venga, te quiero! Mira cómo ella dice, bravo hijo. ¡Ay, qué emoción! Qué emocionante, ¿sabes? Ver a tu hijo desfilando y estar tan orgullosa de él. Es que algunos de momento dicen, ahí viene, y es que precisamente tienen familiares que están desfilando hoy. Ya vienen los infantes de Marina. Aquí miren, ya me posicioné, estoy en la reja, cerquitica la tarima. Ahí vienen. ¡Bravo! Me erizo como están cantando. Dice Lisandre que es el himno de la Armada. Y todo el mundo ya está pasando. Es que hoy hasta el sol nos acompañó. Hoy ha sido un día hermoso. Qué orgullo ese abuelo con su nieto venir acá a ver el desfile. Dicen que es un día de chicos que ahora terminan acá y se van a comer a algún lado. O sea, es un día de disfrute, de amor a la patria. Pero mi objetivo ahora es grabarles algo que es muy importante del día de hoy que no he podido grabarles en todo este tiempo. Ya está casi vacío acá. Vamos allá. Pero veo que aquí todavía no se ha desenredado. Pero yo creo que está cerrado. Oh, no. Mire, tiene una reja, no puedo continuar hasta acá. Ya el Bori, ya va a ver. ¿Dónde es que está el Bori? Va para allá, el medio. Ya se fue. Ya va, delante, ¿ves? Ay, no lo veo. No, va adelante ya. Primero. Miren, aquí está, no se puede pasar. Está la reja y el Bori justo iba delante de ellos ahí. Bueno, quería enseñárselos de cerquita. Hay que dar la vuelta, así que vamos allá. Porque no te puedes quedar sin ver esto. Sí, están desfilando. Creo que los puedo alcanzar para desfilar con ellos. Vamos a ver si los alcanzo porque quiero desfilar con ellos. Sí, aquí ya. Vamos detrás de ellos. Vamos desfilando, no me lo puedo creer. No me sé la canción. ¡Bravo! ¡Bravo! Se disfruta la canción acá, la amiga. Miren cómo vamos detrás de ellos, caballeros. Se puede. Y yo estoy aquí como que se puede. Wow. No es que se van a los buses porque ahora se van a Viña. Y están quitando las rejas ahí. Amiguito hermoso. Qué loco. ¿Dónde están? Miren, allá están los buses. Ay, barquillo, cuchuflí de manjar, barquillo. Cuba, la mejor Cuba. Ah. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Ay, gracias. Su esposo. Aquí está. Veo en la red, muy bien. De verdad, gracias. Mi hijo participó ahora. El primer desfile de su hijo fue como infanta marino. Claro, yo. Qué orgullo. 3 años retirado usted de la Armada. Aquí estoy acompañando. Le da un poco de nostalgia, ¿eh? Sí, pues. Cambia todo. Pero aquí no lo voy al corazón. Sí, cómo no. Buenas felicidades, hermano. Bienvenido a Chile. Gracias. Bueno, chao, nos vemos, chao. Pero no, o sea, ya ahora van para los buses y en Viña hacen otro desfile. Un nene ahí que no encuentra a los padres, pero siempre la seguridad en Chile actuando. Y ya lo están buscando. Ahora sí voy a enseñarles lo que quería enseñarles desde el inicio. Mira los drones con los carabineros. Fuerza Especial de los Carabineros, garantizando como siempre nuestra seguridad. Este es el monumento a los héroes de Iquique y aquí están resguardados los restos de Arturo Prat.
y también militares que participaron en los combates. Este monumento simboliza la gloriosa actuación de Arturo Prat junto a sus compañeros, que fue capaz de dar la vida por la patria, por todos los chilenos. Y por eso hoy estamos aquí para homenajearlos, para sentirnos más patriotas que nunca. De verdad que me contagia todo este sentimiento de patriotismo, porque ver aquí a los chilenos por voluntad propia, con este aire, ¿sabes?, tan solemne, se siente un ambiente súper familiar y es bonito venir con los niños e ir inculcando desde pequeños ese amor. Me estaba contando un chileno que hoy el desfile fue mucho más corto y el discurso más largo. Tengo que tener cuidado porque ahora aquí ando entre los carros. Increíble lo que estoy haciendo hoy. Porque incluso hoy no desfilaron las fuerzas aéreas, como que sí lo sintió mucho más corto. Cuéntame tú. Y que antes no habían todas estas barreras para contener en las calles. Pero bueno, más o menos antes, como antes del estallido social. Nos cuentan. Dime tú si es así, déjamelo en los comentarios. Un saludo para nuestro amigo que me acaba de regalar la bandera chilena. Es maravillosa, buena. Ay, gracias. Chao, muchas gracias. Buen día. Buen día. Chile, viva Chile. Estoy impactada por el amor y el respeto que sienten en Chile por los héroes de la patria. La verdad que esto me hace amar y valorar aún más este país que me ha abierto las puertas. Chao pescado y a la huerta. ¡Viva Chile!